Primero, muchas gracias. Estamos aquí el senador Luis Sánchez, que ha venido trabajando el tema energético, y su servidora, para advertir de un hecho que pasó anoche en relación a la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados. Es un tema amplio, pero quisiera hoy solamente referirme a un dato ilustrativo de lo que ocurre con el tema del petróleo, de los energéticos de nuestro país. Como hemos venido diciendo y anunciando y denunciando aquí en el Senado, el gobierno federal decidió a mutuo propio privatizar el complejo petroquímico Pajaritos. El complejo petroquímico Pajaritos tiene una producción de 1 millón de toneladas al año, es uno de los complejos más importantes de la petroquímica, y decidieron meterlo en un convenio de coinversión, en una alianza estratégica de coinversión entre Pemex Petroquímica y la empresa privada Mexichem, que dirige Antonio del Valle. Dijeron, para justificar la pérdida del control de este complejo petroquímico, que el Estado mexicano no tiene recursos para la inyección de inversión suficiente para sostener la producción de 1 millón de toneladas, cuál es la capacidad de este complejo. Sin embargo, anoche, en el presupuesto federal, se le asignó al complejo Pajaritos un presupuesto de 518 millones de dólares, que es más del doble de lo que cuesta la planta petroquímica completa, y que es 4 veces lo que supuestamente invirtió el privado Mexichem para allegarse del control del 56% de las acciones de este complejo. Pero por si esto fuera poco, el propio presupuesto de egresos de la Federación 2014 establece que de estos 510 millones de pesos ya se han gastado 198 millones durante 2012 y 2013, y que ahora se aplicarán 131 millones de dólares más. Primero, hay que decir que cuando se le aplicaron recursos públicos al complejo Pajaritos durante 2012 y principios de 2013, pues es porque es una entidad pública y es completamente legal. Lo que es ilegal es que con recursos públicos se entreguen a empresas privadas. Es un complejo privatizado donde Pemex ya perdió el control y donde se dijo que se requerían recursos privados para completar la inversión. Y ahora no solamente no se completa, sino que se le pone 4 veces. ¿Cómo puede ser que la parte minoritaria, porque Pemex quedó en un 44% de las acciones, dueño del 44% de las acciones, cómo puede ser que la parte minoritaria ponga 4 veces el capital de la parte mayoritaria? No es entendible, no es explicable, es un hecho completamente que es ¿cómo se dice?, un desvío de recursos públicos para negocios privados. Y lo que estamos pidiendo, en pocas palabras, es que la Secretaría de Hacienda se abstenga de entregar recursos públicos a una empresa pública denominada Pajaritos, que ya no existe. Ya no existe como tal, porque se cambió el nombre a, se llama Petroquímica Mexicana de Vinilo. El complejo petroquímico Pajaritos ya no existe, y como el presupuesto de egresos lo etiqueta al complejo petroquímico Pajaritos y este ya no existe, y entonces que se abstenga de entregar estos recursos públicos a la Petroquímica Mexicana de Vinilo. También que se cancelen los 17 proyectos etiquetados al complejo petroquímico Pajaritos hasta que no se haga una auditoría profunda a la firma de este convenio de asociación público-privada entre Pemex Petroquímica y Mexichem, que después de que se haga la auditoría y se aclaren las cosas,
se desarrolle un proyecto de inversión prudente en el complejo Pajaritos para que se desarrolle la petroquímica en nuestro país. Y estamos solicitando que se forme una comisión del Senado de la República que dé seguimiento a todos los documentos que ha firmado Pemex a espaldas del Congreso en relación a Pajaritos. Pues por mi parte es todo, no sé si quieres agregar tú algo. Sobre las sendos comunicados. Sí. Bueno, pues para respaldar la petición de la senadora Dolores, en el mismo sentido, no puede ser que se esté autorizando recursos en el presupuesto para un ente que ya no existe. Nosotros lo que vamos a hacer es exigir que no se entreguen estos recursos que etiquetaron anoche las y los diputados en el presupuesto de egresos para el 2014. Eso es lo que vamos a hacer. E informarles también a ustedes que como parte de las acciones que se pretenden en defensa del petróleo, pues justamente están las de combatir la corrupción. Es una de las propuestas que tenemos nosotros. No puede ser que desde el gobierno federal incluso se siga evitando los acuerdos para conformar la Comisión Anticorrupción, que vendría a resolver mucho de esto que se hace y sobre todo hacia la parte de Pemex. Pero también informarles que tenemos la intención de enviar sendos escritos a los gobiernos de donde son originarias las empresas petroleras que pretenden venir a invertir en el petróleo mexicano, al igual que a las mismas empresas, donde les vamos a explicar con lujo de detalle el contenido del artículo 35 constitucional que da a la sociedad en su conjunto la facultad de, mediante una consulta ciudadana, definir, en este caso, el tema del petróleo, si se permite o no la inversión privada. Entonces, pues esto lo vamos a hacer para advertirles y no estén pensando que si lograran la votación en el legislativo, en la Cámara de Diputados y Senadores a favor de una reforma constitucional, esto ya está terminado. De ninguna manera. En México la Constitución establece que es la sociedad que mediante una consulta la que va a determinar a final de cuentas si esto es o no viable. Entonces, pues esto lo estamos preparando y enviaremos estos sendos comunicados tanto a los gobiernos como a las empresas petroleras internacionales. ¿Alguna pregunta? Sí, les pregunta Luis Carlos Rodríguez de Notimex. Al margen pues de estas acciones, ¿se tiene contemplado llamar a comparecer al director de Pemex? Porque, bueno, al margen de la reforma energética, pues están haciendo muchos negocios ya desde ahorita, ¿no? Y hay algunas denuncias de empresas que están trayendo ya plataformas de exploración. No lo escuché. Sí, están trayendo algunas empresas ya plataformas de exploración al Golfo y aún no hay reforma energética. ¿Piensan llamar al director de Pemex para que explique qué está pasando en la paraestatal? Bueno, pues en efecto, tenemos conocimiento de que se dio una licitación, pero no tan clara, para permitir que una empresa invierta en plataformas en el Golfo, pero estamos siguiendo esta información aún, tenemos que precisar alguno de estos información que se nos llegó, se nos hizo de conocimiento. Yo creo que estaremos en condiciones de hacer una conferencia o dar una posición más adelante, pero sí tenemos ya esta información. Y por supuesto que no solamente tendrá que venir o tendrá que informar el director de Pemex, sino también el secretario de Energía, porque pues esto no se hace solamente desde la dirección de Pemex, ¿no? Aquí hay involucrados, creo yo, muchos funcionarios, pero permítanos en esta información tener
un poco más de precisión para poder salir, ¿no? Les pregunta Verónica Méndez de W Radio. Buenos días, senadores. Me gustaría conocer su postura respecto al escenario que se avecina para la discusión de la reforma energética, en el sentido de que ayer el secretario general del partido abiertamente dijo que va a haber toma de tribunas en caso de que se intente llevar a cabo o para evitar que prospere plenamente la iniciativa del gobierno federal. Usted como vicecoordinadora, senadora, ¿cuál es la ruta que han delineado? Porque apenas hace un par de días decían tanto parlamento como protestas. Entonces, ¿cuál es para ustedes el escenario que aquí se avecina? Bueno, en primer lugar, el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Zócalo tenemos una movilización en defensa de Pemex. Ahorita el paso siguiente después de los foros es la movilización social, la concientización, y al rato va a venir el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para dar el anuncio en relación a toda la campaña de firmas. Pero aquí adentro del legislativo lo que sí podemos decir es que se están sumando los intereses de negocios privados en favor de algunos panistas y priistas, y lo que defienden es esos negocios privados. Pero no han abierto la discusión de reforma energética. Hemos abierto, está ahorita abierta la discusión, el análisis de otras reformas, pero no de la reforma energética. Y pareciera que la quieren aprobar ya los últimos días de diciembre o los primeros días de diciembre, sin discusión, sin análisis, sin decir cuál es su propuesta, porque en realidad aquí solamente llegó una propuesta de reformar 2 artículos de la Constitución. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Llamar al diálogo, a el análisis, y a que no se vote esta iniciativa en 15 días como pretende hacerlo el PRI y el PAN. Y segundo, a que el PAN, como hay varios que simpatizan en la idea de no permitir la privatización, no hacer el cambio constitucional, estamos juntando la tercera parte para evitar que haya cambio constitucional y transitar con algunos panistas que sus propuestas están más abocadas a la ley de Pemex, a las leyes secundarias y no a la reforma constitucional. Pero sí se mantiene la firmeza y la posibilidad de que se tomen las tribunas, por lo menos aquí en el Senado. Todo México sabe que el PRD está defendiendo a Pemex y que vamos a hacer todo lo humanamente posible para que no se pierda la mayor riqueza que tiene nuestro país. Gracias. Sería todo, senadores. Gracias.